cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Vamos a empezar en horario. Bueno, hoy nos acompaña María Florencia Grifa, que ya es un clásico para Microjuris. Ha dado tantas charlas en materia de sucesiones. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida. ¿Qué tal, Irene? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que suscitó bastante interés, que es la acción de petición de herencia. Y vamos a estar tocando entonces en qué casos procede, qué requisitos debo acreditar para interponer la acción, cuál es el plazo en que debo interponerla, ante qué juez debo hacerlo. ¿Es posible alegar la prescripción adquisitiva como defensa? ¿Qué ocurre con los actos realizados por el heredero aparente? ¿Cuándo el heredero aparente es de mala fe? ¿Cómo debe responder frente al heredero real? Bueno, para quienes no conocen, a Florencia ya es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, co-coordinadora y docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio, misma universidad, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, y doctoranda en la misma universidad. Bueno, Flor, ¿estás lista para arrancar? Lista. Bueno, voy a compartir Bueno, pantalla. Bueno, agradecerte, Irene, nuevamente. por favor, el placer Y es nuestro. aclarar, como siempre, que el material está a disposición, porque después, bueno, una vez que arranco, ya los que me conocen saben que voy a mil para tratar de abordar todos los temas que me parecen más importantes y a su vez jurisprudencia y demás. Y bueno, y cualquier consulta las habilitamos al final. Perfecto. Está muy bien eso que decís, porque por ahí empiezan a tomar nota y no les da tiempo, porque bueno, No. son varios slides, ya los vi. Así que no se preocupen, porque yo ahora les voy a dejar un correo electrónico en el chat. Ustedes van a poder solicitar el PowerPoint. El que quiere también puede solicitar un certificado de asistencia, no hay ningún problema. Entonces les recomiendo que se relajen, que la escuchen, porque después van a tener todo el material que ella va a compartir, que suele compartir mucha jurisprudencia, así que, bueno, arranquemos entonces. Me voy a desactivar el audio y Florencia, listo, todo tuyo. Bueno, gracias, Irene. Yo te voy dando el pase, así me pasas los slides. Bueno, vamos a hablar entonces de la acción de petición de herencia. Arrancamos ahí con el primero. A modo de introducción podemos decir que al morir una persona pueden quedar hijos, o suelen quedar generalmente, hijos, nietos, padres, hermanos, sobrinos, cónyuges. Para saber quiénes heredarán al causante, debemos aplicar en principio qué reglas, las reglas de la sucesión ab intestato. Entonces allí tendremos que recurrir en primer lugar a la preferencia por líneas, que se prefiere la línea descendente por sobre la ascendente. Con ambas líneas la excepción es que concurre el cónyuge, que no pertenece a ninguna línea, pero concurre con ambas y desplaza los colaterales. En segundo lugar, la preferencia por grados, el grado más próximo excluye al grado más remoto, salvo el derecho de representación. Y en tercer lugar, que no se tiene en cuenta el origen de los bienes, salvo que hubiera comunidad de ganancias y haya que dividir entre bienes propios y gananciales, y también la otra excepción que es el supuesto de adopción simple. También puede ocurrir que tuviera la persona que falleció hijos no reconocidos, o que sin tener herederos forzosos que le sucedan, en lugar de permitir que hereden sus colaterales, opte por realizar un testamento instituyendo como herederos a personas extrañas a su familia. También sabemos que la vocación hereditaria puede ser actual o eventual, ¿sí? En casos como los propuestos, que no son los únicos, pueden generarse conflictos en orden al carácter concurrente o excluyente de los herederos. Así podría declararse heredero a un colateral, aunque el causante tuviera hijos, o que los hijos no incluyan en su declaratoria a otros hijos no reconocidos por su padre, o que el sobrino creyera tener vocación actual a la herencia, pero luego se presente un heredero testamentario que lo pueda desplazar. Entonces, estos conflictos, que son muy habituales, pueden resolverse sin complicación mediante la modificación de la sentencia declaratoria de herederos, que ya vamos a ver qué características particulares tiene, ante el allanamiento de los herederos declarados que no se opongan a esa pretensión, o puede suceder lo contrario, ¿sí? Que aquellos que gozan de la investidura de la calidad de heredero nieguen el título hereditario de los otros que lo invocan,
lo que obliga a estos últimos entonces a iniciar la acción de petición de herencia para hacer valer sus derechos. Entonces, es importante aclarar, y esto hubo toda una discusión en la doctrina respecto del Código de Vélez, si era una acción real, si era una acción personal, si era una acción mixta. De acuerdo a la nueva redacción, por lo menos en mi criterio no hay duda de que la acción es una acción real, ¿sí? Porque lo que persigue principalmente es la restitución de los bienes hereditarios, ¿sí? Por lo cual, no persigo singularmente a cada uno de los bienes, como lo hace la acción reivindicatoria, sino que persigo la herencia, así como universalidad. Es imprescriptible, y ahí les pongo puntos suspensivos porque ya vamos a tener que hacer una explicación con relación a esto, y al ser una acción real queda incluida dentro de qué cuestión, del contrato de cesión de herencia, ¿sí? Por tanto, el cesionario de los derechos hereditarios tiene legitimación activa para accionar contra herederos del cedente con igual o peor derecho, ¿sí? El artículo 2310 es el que nos establece la procedencia y dice que la petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia, ¿sí? Todo parte de la herencia, sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título de heredero. Ahora vamos a ir analizando cada cuestión. No procede contra el mero poseedor, esto es algo que también viene a resolver el Código Civil y Comercial, dice, deja atrás las discusiones generadas en torno al mero poseedor como legitimado pasivo. Esta acción no puede interponerse contra la persona que posee porque posee. O sea, si hay una persona que está poseyendo un inmueble del causante y alega un título posesorio, habrá que interponer contra él la acción reivindicatoria, o si no tiene ningún título, el desalojo, pero no esta acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me invoca título hereditario. Entonces, el objeto es la entrega total o parcial de la herencia como universalidad, no se persiguen los bienes singulares o particulares del acervo, y los sujetos, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, deben invocar título hereditario. Es decir, que como mínimo se requiere que el actor haya aceptado la herencia de manera expresa o tácita, aunque no es necesario, en realidad sería el demandado, tiene que haber aceptado la herencia expresa o tácitamente, aunque no es necesario que haya obtenido el reconocimiento judicial del título, ¿sí? Excepto vamos a ver que este derecho no lo van a poder invocar de esa forma los cesionarios y el Estado, porque no tienen título de heredero, ¿sí? Vamos a ver acá unos sumarios. Acción reivindicatoria versus acción de petición de herencia. Fíjense que este fallo es de La Matanza de julio de este año. Se verifica del juicio sucesorio la declaración de los derechos subjetivos de las actoras mediante resoluciones judiciales con validez, eficacia, efectos y oponibilidad frente a terceros, que las habilitan a promover la acción reivindicatoria cuyos derechos y acciones se les han transmitido mortis causa y por actos entre vivos. El reivindicante que presenta un título anterior a la posesión del demandado no necesita probar que él tuvo la posesión, que es lo que generalmente pasa con los herederos, no llegan a poseer al momento del fallecimiento del causante, bastándole con la posesión presunta que implica el título válido y que su antecesor en el dominio se encontraba en posesión del bien que se unió a su posesión como continuador de la misma. Cuando la ley o el juez otorga la posesión hereditaria, no están otorgando la posesión ordinaria sobre cada objeto en singular que compete a la herencia, y por lo tanto, si el causante hubiese tenido que recurrir a alguna acción posesoria, también lo deberá hacer su heredero en idéntica situación a la que se encontraría el autor de la sucesión, ¿sí? ¿Cuál es el juez competente para interponer la acción de petición de herencia y cuál es el trámite procesal? La competencia específicamente la determina, dentro de otras acciones, el artículo 2336, o sea, es el juez de la sucesión el competente, obviamente que no dentro del proceso sucesorio, porque recuerden que el proceso sucesorio, la característica que tiene es que es de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Yo lo primero que voy a tener que hacer, si tengo un derecho preferente o concurrente con el que ya ha sido declarado heredero, es acompañar mi partida y acreditar, o el testamento que tenga, o lo que fuere, para acreditar mi mejor derecho. Y recién cuando me es desconocido ese derecho, tengo que ir por vía ordinaria ante el juez competente de la sucesión, pero por demanda ordinaria, con la acción de petición de herencia. Es una acción, puede ser una acción autónoma, o puede ser que tenga que acumularla con otras acciones, como por ejemplo la filiación post-mortem,
la exclusión hereditaria conyugal, la nulidad o revocación del testamento. Con relación a la indignidad, hay autores como Pérez La Sala que consideran que también es acumulable a ella, igual que Aspiri. Iglesias considera que no se puede acumular porque el régimen de restitución de los bienes del indigno es un régimen especial, siempre responde el indigno como poseedor de mala fe, lo que no siempre ocurre con el heredero aparente, ¿sí? Perdón que hice lío, Entonces, en los casos expuestos... Espérame un minutito, porque me Sí, parece que avancé demasiado, ¿no? Es que me pidieron de yo poner... estoy en juez competente. Sí, me pidieron de poner la pantalla completa y ahí se me hizo un lío. Ah, perdón. Porque Yo estoy en las 6, no veo Irene. las flechitas. Espera, En acá las está. 6 Juez estoy. competente, perfecto. Ahora sí. Sí, no hay problema. Entonces, en los casos expuestos, las acciones pueden iniciarse de manera conjunta ante el juez de la sucesión y la opción es muy útil a fin de poder trabar medidas cautelares en el sucesorio. Ahí sí seguimos con qué medidas cautelares podemos trabar. Lo que más apropiado nos parece es la inscripción litigiosa, así la denomina nuestro Código de Procedimientos de Santa Fe, o anotación de litis. Ya vamos a ver que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece expresamente el embargo, la posibilidad de trabar embargo preventivo. La anotación de litis opera respecto de bienes registrables determinados y su anotación se asienta en el registro respectivo, ya sea de la propiedad inmueble, de la propiedad automotor, del Registro Nacional de Buques, la Inspección General de Justicia, si se trata de acciones, Instituto Nacional de Propiedad Industrial y demás. A diferencia de lo que ocurre con otras medidas, como el embargo o la inhibición general, la anotación de litis no impide la libre disposición del bien, el que por lo tanto puede ser enajenado o gravado. Lo que se logra por su intermedio es descartar la posibilidad que quien adquiere u obtiene la constitución de un derecho real sobre el bien litigioso se ampare válidamente en la presunción de buena fe que opera como principio, y ahí les menciono los artículos. Tengan en cuenta que no es posible detener el sucesorio hasta la finalización de estas acciones, por lo tanto, la forma de proteger los derechos de este que está reclamando su calidad de heredero en forma concurrente o excluyente es a través de las medidas cautelares, ¿sí? Acá les traigo unos sumarios de filiación post-mortem y petición de herencia de Concepción del Uruguay, también del 2021. Dice, esta sala ha señalado que el reconocimiento de la condición de heredero de una persona, junto a la restitución de bienes que forman parte del acervo hereditario en la petición de herencia, están unidos por un nexo inescindible. Empero, la segunda, que es la restitución de los bienes, asume carácter principal, dado que el objetivo primordial de la acción es obtener todas las relaciones jurídicas transmisibles que tenía el causante al momento de su muerte. Entonces, si en la petición de herencia, al igual que en el proceso sucesorio, no se hallan en juego sino intereses patrimoniales, el allanamiento es admisible dado que no hay orden público en juego. En este caso los condena en costa porque dice, teniéndose presente que el allanamiento puede hacerse en cualquier momento antes de la sentencia, en la especie, con la incorporación del análisis de la prueba genética, el alegado ejercicio razonable del derecho de defensa dejó de ser tal, puesto que no obstante el conocimiento de ese elemento esencial de prueba, los aquí apelantes se mantuvieron en su posición de resistencia a la pretensión de restitución de bienes hereditarios, determinando la necesidad del dictado de una sentencia que reconociera ese derecho reclamado por los actores. Y acá otro que no lo comparto tanto, yo soy de la postura como la mayoría de la doctrina, no así de los tribunales, en el sentido de que la acción de filiación post-mortem es atraída por el juez de la sucesión, porque pese a que no lo mencione, es una acción personal, y no creo, como dice el fallo acá, que tenga competencia, si yo lo tramito dentro del juzgado de familia, que sería el naturalmente competente para entender en una filiación post-mortem, pueda librarme y trabarme medidas cautelares al juez que está interviniendo en el sucesorio, porque la realidad es esa. Lo que yo pretendo con la petición de herencia no es solamente obtener el apellido del causante, sino que me restituyan los bienes. Y si obtengo esa sentencia y voy a la sucesión y ya no queda nada, o tengo que entrar dentro del marco justamente de los actos que ha realizado este heredero aparente, no serviría de mucho. La idea es poder trabar esas medidas cautelares hasta tanto se reconozca o se me emplace en el estado filial correspondiente, ¿no? ¿Quiénes tienen legitimación activa? El heredero, ya sea avintestato o testamentario, los herederos del heredero, el cesionario de los derechos hereditarios, los acreedores personales de los herederos y el Estado.
El heredero, ya sea intestato o testamentario, esto no hay discusión en la doctrina, tiene legitimación activa para iniciar esta acción. Su derecho también puede ser concurrente o excluyente, es decir, es tanto heredero aparente, aquel que nada tiene de real, por ejemplo, un colateral, si hay descendientes del causante, como también lo es aparente si son 3 hijos del causante y se hacen declarar herederos solamente 2. ¿Por qué? Porque en la parte que no les correspondía también son herederos aparentes. Él o los herederos niegan el carácter de heredero, puede ser uno de los supuestos, basta, ¿qué cosa? La aceptación expresa o tácita de la herencia. Si los que están en posesión de la herencia le niegan el carácter de heredero, no queda otra opción que iniciar la acción de petición de herencia, y puede ocurrir que los herederos aparentes se allanen al pedido. Igualmente, por ejemplo, Iglesias considera que cuando los coherederos se allanan a la ampliación de la declaratoria de herederos, pero no pueden solucionar de manera extrajudicial los conflictos derivados de la venta de bienes, de los actos de administración o de disposición realizados por el aparente, estos aspectos se ventilan también en la petición de herencia, aun en caso de que no existan dificultades con la investidura de heredero en sí misma. Comparto en cierto sentido la opinión de la doctora Iglesias, lo que sí no sé si tramitaría por una vía ordinaria o si no por una vía meramente incidental para discutir todos esos actos que ha realizado el heredero aparente y ver y evaluar las restituciones respecto del heredero real. Otros legitimados activos, tenemos los herederos del heredero, pueden demandar por petición de herencia en virtud de qué cosa. Supónganse que mi padre tenía la posibilidad de demandar por petición de herencia, fallece sin haber ejercido ese derecho. Al yo aceptar la herencia de mi padre, ¿sí?, forma parte ese derecho de entablar la acción del contenido de su herencia. Entonces yo, como heredero del heredero, voy a poder entablar. Pueden iniciar todos o solo uno de estos herederos del heredero. Sin embargo, en este último supuesto lo hará por la totalidad de la cuota parte de la herencia que le correspondía al autor de la sucesión, de la que a su vez resulta sucesor. Y también los acreedores personales de los herederos, pero hay que tener en cuenta que van a estar habilitados para iniciar esta acción por vía subrogatoria y siempre y cuando no se encuentre subordinada a otra acción de ejercicio previo, como podría ser la acción de filiación, que es una acción personal y no la pueden entablar por vía subrogatoria, obviamente, los acreedores. ¿Qué pasa con los cesionarios de derecho hereditario y el Estado? Acá encontré opiniones que un poco controvertidas, pero hay que aclarar la cuestión. No hay discusión en la doctrina y en la jurisprudencia respecto de que el cesionario de derechos hereditarios tiene legitimación activa, requiere para ello la escritura de cesión y la justificación de que ha sido presentada en el expediente sucesorio, a los efectos de no generar dudas respecto de la oponibilidad. No hay dudas de su legitimación al ser una acción real, ¿sí? Y la acción la entabla por vía directa, no subrogatoria. Los que consideran que no tendría legitimación, que dicen, bueno, el cesionario, en realidad la cesión de herencia no comprende el carácter de heredero, que lo sigue manteniendo el cedente, por lo tanto no podría acreditar ese requisito de ser heredero para poder entablarlo. Y los que consideran que el Estado, Iglesias, por ejemplo, considera que en la nueva redacción del código no tiene posibilidad de ser sujeto activo en una acción de petición de herencia, dado que exige la invocación del título de heredero, requisito que no reúne el Estado. O sea, volvemos a lo mismo, si lo fundamental es la restitución de los bienes, si admito la acción para el cesionario, mi humilde opinión, dada la naturaleza real de la acción, la debo reconocer al Estado en caso de vacancia de la herencia, que es lo que considera Pérez Lasala también. Porque de lo contrario, debería negar a ambos la posibilidad de interponer la acción, ya que ninguno puede invocar el carácter de heredero, ¿sí? Legitimación pasiva. Acción contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título de heredero. El tema se relaciona con la aceptación de la herencia, ¿sí?, como acto, que ya lo vimos en otra charla el año pasado, como acto de consolidación de la propiedad de los bienes. Basta con que pueda justificarse un acto de aceptación de herencia, aunque sea tácito, para satisfacer el requisito de la posesión material. No es necesario que exista declaratoria de herederos, ¿sí?, para que sea viable, o auto de aprobación del testamento, para que sea viable una acción de petición de herencia.
El sujeto pasivo puede ser demandado en forma excluyente o concurrente en función de si carece de derecho hereditario o si lo tiene y debe compartirlo con el que está en posesión de la herencia. Acción contra el cesionario de derechos hereditarios en la nueva redacción del código y atento al objeto de uno y otro contrato, resulta totalmente viable demandar al cesionario por petición de herencia. ¿Sí? Con relación a la imprescriptibilidad, el artículo lo dice expresamente, el 2311, dice que la petición de herencia es imprescriptible sin perjuicio, prescripción estamos hablando liberatoria, ¿sí? Sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que puede operar con relación a cosas singulares. Ahora, cuidado con esto, porque esta norma yo la debo compatibilizar ¿con qué artículo? Con el 2288. Es decir, si yo acepté la herencia, aunque sea una aceptación tácita, ¿sí? Voy a poder interponer la acción de petición de herencia en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es imprescriptible. Ahora, si dejé vencer el plazo de 10 años que tengo desde el momento del fallecimiento del causante para aceptar la herencia, quedé como renunciante. Por lo tanto, no voy a poder plantear ya la acción de petición de herencia, pero porque me operó la caducidad del derecho de aceptar, ¿sí? Entonces hay que vincular estas normas. Prescripción adquisitiva. Esto también lo he mencionado en otras oportunidades. Puede suceder que tanto un extraño como un coheredero inicien la posesión de bienes del acervo a nombre propio y como dueños exclusivos. De ser así, pueden adquirir su propiedad por prescripción adquisitiva o usucapión, conforme a los artículos 1897 y siguientes. Ahora, tengan en cuenta que el título que tiene el heredero para entrar, no es lo mismo si yo, les pongo un ejemplo sencillo, ingreso a vivir, se produce el fallecimiento de mi vecino e ingreso yo a vivir en la casa de mi vecino y hago actos posesorios por el plazo de ley, prescribo adquisitivamente ese bien, que si fallece mi papá ingreso a vivir en la casa de mi papá, ¿sí? Que configura un acto de aceptación de la herencia. ¿Qué pasa? El título que yo tengo es como heredera. Por lo tanto, para yo poder prescribir adquisitivamente respecto de la casa de mi papá, tengo que intervertir el título por un acto externo y empezar a poseer a título exclusivo y de propietaria exclusiva. En el caso de los herederos necesito los dos requisitos: la posesión por el plazo de la ley y la interversión del título. Ojo con esto, porque muchas veces se plantea en la jurisprudencia y no se logra dar. ¿Por qué? Porque no logran acreditar la interversión del título, ¿sí? La posesión que hace el heredero la hace para la comunidad. Efectos de la acción. Tener muy en cuenta la restitución de los bienes, dice el artículo 2312. Admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de que el causante era poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención. Si no es posible la restitución en especie, debe indemnización de daños. La última parte del artículo dice que el cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este en las relaciones con el demandante, es decir, al heredero real le resulta inoponible la cesión de herencia realizada por el heredero aparente con terceros o con coherederos. Si ustedes recuerdan, también esto lo he dado en otra clase, lo que el alia, justamente que como regla las partes no asumen en el contrato de cesión de herencia, que es la alícuota que yo cedo, un tercio si somos tres, y resulta que después aparece otro hijo del causante, o mi calidad de heredero. Entonces, sería muy fácil para mí desprenderme, ceder mis derechos hereditarios y después el heredero aparente que se jorobe. No, este contrato le es inoponible al heredero real, por lo tanto el cesionario deberá restituir los bienes. Y esto es algo fundamental cuando el poseedor de la herencia es de mala fe. Y acá vuelvo a traer cosas que ya traje, material que traje en otra oportunidad para aclarar cuestiones que todo el tiempo se plantean por no saber diferenciar cuándo el poseedor de la herencia es de mala fe. Fíjense que lo define el artículo 2319 infine. Es poseedor de mala fe, o sea, heredero aparente de mala fe, el que conoce o debió conocer dos cosas: la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. Es decir,
dos condiciones: el conocimiento acerca de la existencia de herederos de igual o mejor derecho, y a su vez el conocimiento de que esos herederos con igual o mejor derecho ignoraban el llamamiento, es decir, ignoraban la muerte del causante, la apertura de la sucesión. ¿Cómo lo aclaro esto? Supónganse, fallece una persona, están todos los familiares en el entierro, la persona tenía hermanos, tenía cónyuge y tenía hijos, ¿sí? Están todos en el mismo lugar. Y resulta que al poco tiempo va su hermano y se hace declarar heredero del causante. No es de mala fe, porque todos sabían de la apertura de la sucesión y de su llamamiento. Y es más, si esa persona que tenía un llamamiento no preferente, sino eventual, el colateral, entra en posesión de la herencia, es declarado heredero, así diga o no que hay otros herederos, como ahora lo dice el artículo 2340, si no me equivoco, hace actos posesorios y el resto de los herederos con derecho preferente no se presenta, consolida su carácter de heredero y nadie se lo puede quitar. Y si se presentan los herederos con mejor derecho a reclamar la petición de herencia, va a responder como heredero de buena fe, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta esto, ahora les voy a traer un fallo de penal. A nivel civil, acá no hay mala fe, la mala fe requiere estas dos condiciones y no hay discusión ni en la doctrina ni en la jurisprudencia respecto de los requisitos que debe tener el heredero aparente para ser considerado de mala fe, ¿sí? Entonces, es de mala fe el heredero aparente que sabe que otros herederos con mejor o igual derecho ignoran la muerte del causante. Apertura de la sucesión es muerte del causante, no proceso sucesorio, no inicio del proceso. Fíjense acá, de manera muy similar al Código de Vélez, se considera que lo que caracteriza la mala fe no es el mero conocimiento de la existencia de herederos preferentes o concurrentes, sino de herederos preferentes y concurrentes que ignoraban su llamamiento. Es decir, el causante estaba desvinculado de uno de sus hijos, hacía años que el hijo se había ido a vivir al extranjero, se muere el causante por COVID, ¿sí? El hijo no tiene ni la menor idea, y yo sé, ¿sí?, que está ese hijo que no sabe porque hace años que no tiene conocimiento. Eso sí configura la mala fe, ¿sí? Al igual que en el viejo régimen, la inacción del pariente más próximo, que no se presenta a la sucesión, sigue posicionando al heredero aparente como de buena fe, en tanto pueda demostrar que, aunque el heredero no se presentó, no ignoraba la apertura de la sucesión. En síntesis, la mala fe no se configura solo con el conocimiento de que hay herederos de igual o mejor derecho, sino con el conocimiento de que esos herederos desconocen la apertura de la sucesión, la muerte del causante. Obviamente que la buena fe se presume, aunque el artículo no lo explicita, se infiere a contrario sensu, ¿sí? Reglas aplicables a la restitución de los bienes. Lo establece el 2313 en la primera parte. Se aplica la petición de herencia, lo dispuesto sobre la reivindicación en cuanto a las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, gastos, mejoras, apropiación de frutos, productos, responsabilidad por pérdidas y deterioros. Fíjense, hay una primera remisión a la acción de reivindicación, en realidad debería haber remitido directamente a las normas del 1938 y siguientes, que son los efectos de las relaciones de poder. Dice el 2261, si se admite la demanda de reivindicación, el juez debe ordenar la restitución del objeto, parte material de él o sus restos. En cuanto a las reglas de cumplimiento de la sentencia, se aplican las normas, ahí está la segunda remisión. Entonces, en cuanto a qué debo restituir con relación a las mejoras, a los frutos y productos, dependiendo la buena o mala fe del heredero aparente, ¿no? Y a la destrucción o deterioro, me tengo que remitir a esos artículos que les menciono allí. Fíjense acá lo que les mencionaba, herederas aparentes de buena fe. Este fallo es del 2020. Cámara Nacional Civil será acá. Habiéndose acreditado la venta del inmueble y la buena fe de las accionadas, corresponde que éstas restituyan a los actores, en su calidad de herederos, la parte que les corresponde de la suma obtenida en dicha operación. La demanda por petición de herencia posee un objeto de índole personal y otro de naturaleza real, toda vez que por un lado consiste en la invocación del título de heredero por quien la entabla, y en cuanto a lo segundo procura que se le reconozca a quien la ejerce su derecho respecto de los bienes que integran o pertenecieron al acervo hereditario. En lo que atañe al inicio del cómputo de los intereses,
el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos durante el tiempo de la posesión, empero la situación cambia desde la notificación de la demanda. Y acá les traigo el fallo que ya había traído yo el año pasado cuando hablé de aceptación y renuncia de la herencia, que no sé si la habrán condenado o no. Yo acá adhiero a la postura de el voto en disidencia. La condenaron por estafa, la procesaron, mejor dicho, por estafa procesal. Dice, corresponde confirmar, no comparto en absoluto esto, el auto que procesó a la imputada en orden al delito de estafa procesal al haber iniciado el juicio sucesorio de sus progenitores ocultando la existencia de un hermano fallecido, a partir de lo cual el magistrado civil la declaró única y universal heredera, toda vez que la manifestación de ser la única heredera que efectuara expresamente por escrito la encartada en el juicio sucesorio, iniciado por la muerte de sus padres, constituyó un engaño al juez interviniente en dicho proceso que debe ser encuadrado en las previsiones del artículo tal del Código Penal. La manifestación mendaz resultó idónea para excluir del proceso sucesorio a sus sobrinos, y una vez que se dictó a su favor la declaratoria, le permitió disponer del único inmueble, y yo les pongo, y sí, es heredera aparente, y va a responder, si es de buena fe, conforme la normativa del Código Civil, restituyendo el valor del bien que vendió en la parte que les corresponde a los otros herederos que no habían sido declarados. ¿Sí? El voto en disidencia dice que las mentiras o deformaciones de la verdad solo podrán ser idóneas para producir engaño cuando se encuentren apoyadas en falsas pruebas susceptibles de vencer al contralor de la parte contraria y de influir al juez a dictar una sentencia errónea. Por eso les traigo acá, y acá otro fallo, otro sumario. No basta para caracterizar la mala fe de la parte demandada con la omisión de la denuncia del coheredero en el juicio sucesorio respectivo, cuando nada se ha invocado o probado sobre el conocimiento de la muerte del causante por parte de la actora. Su notificación personal en el domicilio hubiera sido determinante para considerar la buena fe de los demandados solo si la coheredera omitida hubiera ignorado la muerte del causante, puesto que en el contexto que establece, en ese caso, el 3428 del Código Civil, poco importa que se hubiera comunicado o no la concreta iniciación del juicio sucesorio, desde que un heredero diligente pudo haber averiguado su radicación fácilmente al conocer el deceso. En efecto, no basta para caracterizar la mala fe de la demandada la omisión de denuncia en el juicio sucesorio. La buena fe se presume, y si el coheredero no estaba ausente, es la propia inactividad y negligencia del interesado lo que impide admitir la mala fe que adjudica su contrario. Este es del 2019 y hay otro con idéntico criterio calificando la buena o mala fe del heredero aparente del año 2018, que ahí se lo cito. Entonces acá me pareció importante recordar cuáles son las características especiales que tiene la sentencia de declaratoria de herederos, porque parece que después en la práctica esto no se entiende mucho. Les traigo el Código Procesal de Santa Fe, no hay demasiadas diferencias con el resto de los códigos, y ahí les menciono los artículos del Código Procesal de la Nación. La declaratoria de herederos no tiene sino efectos patrimoniales, no prejuzga acerca de los vínculos de familia ni causa estado. Se entiende siempre sin perjuicio de terceros y de la vía ordinaria que podrán entablar el pretendiente no declarado, que es la petición de herencia, o el Consejo de Educación en su caso. La sentencia que pasa no hace cosa juzgada material, ¿sí? Entonces, concepto y caracteres. Es una sentencia declarativa, cuyo objeto es atestiguar que se dan los presupuestos que sirven de base al derecho hereditario de quienes en ella se incluyen. No hace cosa juzgada material, pues se limita a declarar quiénes son los que han justificado su derecho a la herencia, y es dictada sin perjuicio de terceros. A diferencia de las sentencias que se dictan en juicios contenciosos, que hacen cosa juzgada entre las partes y no perjudican a terceros, el auto de declaratoria de herederos no hace cosa juzgada entre las partes y en cambio tiene validez para terceros. Al decir que ella no hace cosa juzgada entre quienes tengan derecho a la herencia, debe entenderse que es así aún para las mismas partes que han intervenido en el juicio y llegaron a consentirla, ya que no tratándose de un juicio contencioso, como explica Fornieles, el interesado no ha tenido por qué hacer un minucioso examen de los documentos que prueban el vínculo. Si luego advirtiera su falsedad, podría invocarla y acreditarla sin que se lo impidiera su consentimiento anterior. La modificación de la declaratoria
ya sea para incluir a personas omitidas, ya sea para excluir a quienes fueron indebidamente incluidos, se debe tramitar en juicio ordinario. Ello es así de no mediar conformidad de partes, pues de haberla nada impide que dentro del mismo juicio sucesorio los interesados reclamen cualquier modificación que el juez tendrá que acordar con anuencia de los interesados. ¿Sí? Entonces, relaciones con terceros. No perjudica, se dice, no perjudica a terceros o se dicta sin perjuicio de terceros, lo que no significa que no les sea oponible. Son conceptos diferentes. No perjudican a terceros, ¿en qué sentido? En cuanto a que todo aquel que invoque derechos hereditarios y no esté incluido en ella, podrá hacerlos valer y obtener la modificación de la declaratoria aun cuando estuviera firme. Y es oponible a terceros en el sentido de que constituye el título que acredita la adquisición hereditaria de los declarados en ella. En idéntico sentido se dice que produce efectos frente a terceros, lo que tiene particular relevancia, y ya lo vamos a ver, en cuanto a la trascendencia que tiene la declaratoria con relación a los actos de disposición realizados por el heredero aparente con terceros. Desde una perspectiva procesal, es una sentencia. Puede ser modificada cuantas veces sea necesario, según se presenten herederos con mejor o igual derecho que el de los que estaban declarados. Tanto contra la declaratoria de herederos como contra la sentencia de declaración de validez formal del testamento, procede el recurso de apelación. Entonces, esto es importante destacarlo. En el marco de la acción de petición de herencia, se regula la relación entre el heredero real y el heredero aparente. Debe disponerse todo lo atinente a la restitución de los bienes hereditarios y según sea el heredero aparente de buena o mala fe, va a ser su responsabilidad en la devolución de la herencia. Es decir, se ventila la relación entre el heredero real y el heredero aparente. Ahora entramos a analizar heredero aparente. Es aquel que ha aceptado la herencia, tenga o no declaratoria de herederos en su favor, y actúa como heredero real, aunque en verdad no lo es, dada la existencia de herederos de igual o mejor derecho que él. Tiene apariencia de real, como dice Iglesias, sin embargo no detenta el derecho tal como lo ostenta. Si bien es heredero aparente aquel que resulta excluido por otro que tiene mejor derecho, como ya lo hemos dicho, también lo es el que concurre con el heredero real. Nada se opone a que una misma persona reúna en sí las cualidades de heredero real y aparente, lo que ocurre siempre que un coheredero ha entrado no solo en posesión de su cuota parte, sino también de la que correspondía a otro coheredero. ¿Qué ocurre? Hay problemas que resolver con la apariencia, ¿sí? Durante el tiempo en que el heredero aparente se encontraba en posesión de la herencia, ha podido contratar con terceros. Quizás haya enajenado bienes. Entonces, ¿qué debo pensar? ¿Son nulos esos actos? Una aplicación estricta de la regla nemo plus iuris, o sea, que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, obligaría a contestar afirmativamente a esta pregunta. Sin embargo, una razón de seguridad de los negocios, de estabilidad jurídica, de orden, obliga a convalidar tales actos. Entonces, el artículo 2315 consagra esta solución que significa una importante excepción a la regla del nemo plus iuris. Entonces, acá les traigo este cuadro. Cuando se aborda la problemática del heredero aparente en sí, lo que se estudia es la relación de qué, no ya la interna, que yo la veo dentro del marco de la petición de herencia, sino la relación externa, es decir, del heredero aparente con los terceros y la oponibilidad de esa sentencia de petición de herencia a esos terceros que contrataron con el aparente. Entonces, heredero aparente regula toda la relación externa y ahora vamos a ver qué ocurre con los actos de administración que este heredero aparente haya realizado y con los actos de disposición. ¿Sí? Todos están regulados, antes era el famoso 3430 de Vélez con relación a los actos de disposición, ahora unos y otros están regulados en el 2315. Actos de administración. El 2315 dice lo siguiente: actos del heredero aparente. Son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. Para traerles una definición, actos de administración son los que, importando no una enajenación,
implican la conservación del capital de un patrimonio, haciéndole producir los beneficios de que ellos son capaces de acuerdo con su naturaleza y destino. Así, por ejemplo, la administración de un viñedo, dice Zanoni, importa la enajenación del fruto, si es enajenado después de la cosecha en virtud de un acto típico de administración. El artículo no puede ser analizado, acá comparto lo que dice Pérez Lasala, aisladamente, sino que resulta de utilidad la clasificación que el Código realiza respecto de los actos de administración extrajudiciales, que también lo hemos visto en otra de las charlas que he dado de administración de la herencia. Entonces, como conclusión respecto de los actos de administración, los actos meramente conservatorios y los actos de administración ordinaria son siempre válidos. Los actos de administración extraordinaria solo son válidos los realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia. En todos los casos, para que el acto sea válido, se requiere la buena fe del tercero contratante y la buena fe, como dice el artículo, del heredero aparente. Idéntico criterio se aplica para los actos de administración posteriores a la notificación de la demanda de petición de herencia, y en esto comparto con Iglesias, porque lógicamente, o sea, yo no puedo paralizar toda la sucesión o los actos de administración o meramente conservatorios y urgentes por el hecho de que esté entablada la acción de petición de herencia, ¿sí? Son válidos los conservatorios y los de administración ordinaria no lo son los de administración extraordinaria. Y con relación a la validez de los pagos realizados por el deudor de la sucesión al heredero aparente, también está regulado por el artículo 883, inciso E. ¿Sí? Van a ser válidos, más aún si paga a un heredero que tiene declaratoria de herederos en su favor. ¿Sí? Reembolso. El 2314 dice, derechos del heredero aparente. Si el heredero aparente satisface obligaciones del causante, esto es lo mismo que cualquier otro que hubiera pagado y se pone en el lugar del que paga, si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes no provenientes de la herencia, tiene derecho a ser reembolsado por el heredero. Y ahora vamos a entrar a ver los actos de disposición. Dice la segunda parte del 2315, son también válidos los actos de disposición a título oneroso, a favor, fíjense ahí están todos los requisitos, actos de disposición a título oneroso, no los a título gratuito, a favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. Entonces, los requisitos, ¿cuáles son? Disposición de bienes muebles, registrables o no, inmuebles, el código de Vélez que hablaba exclusivamente de bienes inmuebles, a título oneroso, el tercero contratante debe ser de buena fe que se presume, y pese a que el artículo no lo dice expresamente, como sí lo hacía el código de Vélez, se requiere para que el tercero pueda alegar justamente esa buena fe, la declaratoria de herederos o el auto de declaración de validez formal del testamento. ¿Por qué? Porque yo tengo que relacionar este acto de disposición con la posesión hereditaria. Recuerden ustedes, el heredero forzoso tiene investidura de pleno derecho, pero para la transferencia, sin embargo, para la transferencia de bienes registrables requiere la declaratoria de herederos, y con mayor razón para los colaterales y los testamentarios, que sí o sí requieren que el juez los declare tales, ¿sí? Entonces, para que ese tercero, ustedes tienen que asesorar a un tercero que compra a un heredero y tienen miedo de si va a aparecer otro heredero o no, bueno, que compre con declaratoria de herederos. Esa es la forma de que el tercero tiene de protegerse, ¿sí? Con declaratoria de herederos o con, y obviamente que no conozca que hay un juicio de filiación en el medio y demás, porque obviamente ya ahí no va a poder alegar su buena fe. Que compre a quien tiene declaratoria de herederos o autodeclaración de validez formal del testamento. En síntesis, si se cumplen los requerimientos que exige la norma, el acto es válido y oponible al heredero real, quien podrá dirigirse solo contra quién, contra el heredero aparente, para recuperar el precio obtenido del acto o el precio y los daños según sea su buena o mala fe. Análisis de algunos supuestos especiales. Boleto de compraventa, bienes muebles registrables y no registrables y cesión de herencia. No tengo duda, ya no hay discusión en la doctrina respecto a si el boleto de compraventa, seguimos, Irene,
es un contrato perfecto, o sea, no requiero yo para que este acto sea oponible al heredero real que realice la escritura pública. El boleto de compraventa queda amparado en el 2315, ¿sí? Esto conforme lo dispuesto por los artículos 1170 y 1171, no cabe otorgarle al boleto un tratamiento diferente en el marco normativo del heredero aparente. En consecuencia, el boleto de compraventa suscripto por el heredero aparente con el tercero queda amparado por el 2315 y resulta oponible al heredero real. Con relación a los bienes muebles se aplica el 1895 del Código Civil y Comercial, y con relación a la cesión de herencia, el 23.2 infine dice justamente que el cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este en las relaciones con el demandante, o sea, debe restituir los bienes. La cesión de herencia no queda amparada por el artículo 2315, ¿sí? Al heredero real le resulta inoponible el contrato de cesión de herencia celebrado entre el cedente, heredero aparente, y el cesionario. Importante, si no se cumple con alguno de los requisitos que indica el 2315, el acto no será válido y resultará inoponible al heredero real, a quien el tercero deberá efectuarle las restituciones correspondientes. Para que le alcancen los efectos de la sentencia, obviamente deberá ser citado como tercero en el juicio de petición de herencia. Si el acto celebrado por el heredero aparente con terceros es válido y queda firme, no debería perjudicar al heredero real, ya que el heredero aparente responde por el acto según lo indica el 2315 en su último párrafo. El heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero real el precio recibido y el de mala fe debe indemnizar todo perjuicio que le haya causado. Y acá, para finalizar, les traigo este fallo que me deja un poco pensando, porque no sé si no estaba declara la responsabilidad exclusivamente de la escribana, pero para mí había mala fe también del tercero contratante. Dice, se ratifica del 2020, de la Cámara de Junín. Se ratifica la sentencia de grado que rechazó la demanda de reivindicación, fíjense, reivindican contra el tercero, interpuesta por el acto de reclamación de paternidad extramatrimonial contra el adquirente del bien inmueble integrante del acervo hereditario que le fuera vendido por tracto abreviado por la heredera testamentaria, pues siendo el encuadramiento jurídico correcto el correspondiente a la eficacia del acto de disposición del heredero aparente, se entiende que además de que no existir pruebas sobre el conocimiento efectivo por parte del demandado, tampoco es predicable que pudo conocer que la vendedora carecía de derecho. Los hechos expuestos en la demanda, que habían planteado mal la demanda, habían hablado de legítima, una cuestión que no correspondía, y aplicando iura novit curia, la Cámara entiende perfectamente que eran aplicables las normas de el heredero aparente. Al margen de la norma invocada, autorizaban más que como facultad, como deber del juzgador, a darle el encuadramiento jurídico correcto, que no es otro que el correspondiente a la eficacia del acto de disposición del heredero aparente regido por el 3430. Máxime cuando la petición de herencia, como conglomerado de acciones, tiene un efecto reipersecutorio contra el tercer adquirente que le hace asimilable en muchos aspectos a la reivindicación, que como pretensión ha sido ejercida, ¿sí? No iba la reivindicación. Y es en su ámbito que han sido tratados cuestionamientos de actos de disposición de un inmueble por parte de un heredero en exceso a su derecho. No pueden existir dudas de que el heredero aparente puede ser tanto legítimo como testamentario, esto ya lo hemos dicho, y sigo, ninguna duda cabe que de la compulsa del proceso sucesorio surgía en forma, sigo ahí con la próxima, en forma harto elocuente que los derechos de la señora S estaban controvertidos a través del proceso de filiación iniciado por el actor. En nada modifica tal hecho que las medidas cautelares hubieran sido dejadas sin efecto o no se hubieran efectivizado, cuando de las propias constancias allí existentes, con un mínimo de diligencia se podían verificar las actuaciones respectivas, constatando, entre otras circunstancias, las dificultades que acarrea la realización de una prueba biológica cuando es necesaria la exhumación del cadáver. Ya Forniele se planteaba el caso de un reclamo de filiación y que los terceros pueden no conocer la existencia de la demanda y tratar de buena fe con el heredero aparente, descartando empero tal situación cuando ese reclamo apareciere, por poco que se investigue. Ahora bien, fíjense acá,
En el caso que nos ocupa, sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que además de no existir pruebas sobre el conocimiento efectivo por parte del demandado, tampoco es predicable que pudo conocer que la vendedora carecía de derecho, que ese déficit o error objetivamente inexcusable no le es imputable sino exclusivamente atribuible a la escribana interviniente al incumplir una obligación implícita a su función, cuál era la de comunicar un hecho que hacía la bondad del título y que podía ser causa de evicción o de afectación de derechos del verbus dominus. Está muy interesante para que lo lean en profundidad el fallo, porque se cita a la escribana al juicio y la escribana dice, ay, no me pareció relevante cuando declara, no me pareció importante decir que había una acción de filiación en el medio. A ver, era fundamental, porque hacía la buena fe del adquirente. Pero bueno, la obligación de la escribana como funcionaria autorizante, al tener el expediente en sus manos para llevar a cabo la operación por tracto abreviado, trascendía lo exclusivamente inscriptorio registral, además que había dicho que había prestado asesoramiento, porque muchas veces pasa esto, no se los puede demandar por responsabilidad a los escribanos, ¿por qué? Porque dicen, una cosa es el continente y otra el contenido, y si ellos no brindan asesoramiento, no son responsables por el contenido de ese acto. Dice, trascendía lo exclusivamente inscriptorio registral, debiendo anoticiar de la controversia, y en todo caso, si las partes negociales igual querían llevar a cabo la compraventa, salvar su responsabilidad a través de lo que se ha dado a llamar una minuta insistida. Ahí citan el régimen del notariado bonaerense, cuáles son las obligaciones del notario, cuyo incumplimiento es susceptible de generar responsabilidad disciplinaria, además, que no tengo duda, de la eventual responsabilidad civil de este escribano. Pero me hace ruido en el sentido de que para mí también había mala fe del tercero, y por lo tanto el acto no se debería haber declarado válido, pero bueno, habría que ver las pruebas que se produjeron o no en base a lo que dice al final el fallo. Ahí concluimos, Irene, con la exposición. Muy bien. Bueno, hay preguntas, ya he visto en el chat, dame un minuto. Vamos para atrás. Bueno, se acumularon bastante. Espera que vuelvo para atrás. Sí, yo iba viendo que a medida que hablaba se me va la Sí. Consulta, heredero por representación, usufructuando inmueble desde hace 30 años de una donación con cesantía, no sé, cesantía de derecho de 2 de sus tíos. ¿Cuál sería la acción para poder adquirir la propiedad del mismo? Bueno, no sé si se entendió porque hay unos problemitas en la redacción, pero ¿se entendió? No. No entendí mucho, pero a lo mejor, a ver, explicando genéricamente. Laura, si querés escribirla nuevamente o ampliás un poquito, la volvemos a leer. Claro, son preguntas de hace un rato, entonces no sé a qué se refiere, porque dice, ¿qué trámite hay que efectuar para obtener el certificado? Pero bueno, no sé qué certificado, no sé si vos ubicás la pregunta. No, yo lo que siempre se da en la práctica, que de hecho la otra vez me llegó una consulta en ese sentido, de una persona que hace más de 20 años que está poseyendo, por ejemplo, un inmueble y ha realizado actos posesorios, mensura y demás, y ella pensaba que tenía que venir porque había averiguado en la municipalidad por un juicio de usucapión, ¿sí? Por prescripción adquisitiva. Pero la realidad que no era el inmueble de un tercero, sino de un familiar de ella, era sobrina justamente, y entraría a la sucesión de esa persona y entró a poseer el bien como en representación, justamente uno de los supuestos en que procede el derecho de representación, el único, en la línea colateral, para hijos y descendientes de hermanos. Entonces tengo que ver bien el carácter en que yo entro. Si entro a proceder como heredero, esa posesión que yo realizo, poseo para la comunidad, o sea, beneficio al resto, ¿sí? Entonces, el resto que tiene mejor o igual derecho que el que ya está en posesión material de la herencia y por lo tanto hizo acto de aceptación de esa herencia, no tiene que dejar caducar su derecho de aceptar, que en Vélez era 20 años y en el nuevo código son 10 años, porque si no ya no va a poder plantear la acción de petición de herencia. Ahora, el otro ejemplo que yo planteaba es muy similar esta acción a la reivindicatoria, pero tengo que tener en cuenta que no es igual, porque yo voy a restituir la herencia como universalidad. Ahora, si hay un tercero que está ocupando
un inmueble del causante, reivindicatoria en vida, yo como heredero voy a ir al juez competente, porque ahí no opera el fuero de atracción, porque es una acción justamente real, a tratar de reivindicar ese bien, pero no voy a reivindicar mi cuota aparte, sino el bien para la universalidad. Okay. Por eso traté de ser detallista en legitimados activos, pasivos, qué debo acreditar y qué no, y cuál es el objeto de esta acción, para que al momento de tener que plantearla sepan bien por dónde van. Claro. Acá Ailén dice, tengo un caso en que el juez no declaró heredero a mi cliente porque en la partida de nacimiento difería el apellido de la madre causante. Tiene un nombre y en la partida de nacimiento otro. ¿Cómo se puede probar que es hija, teniendo en cuenta que no se puede rectificar la partida? ¿No se puede rectificar esa partida? La otra opción que tienen es el reconocimiento de coherederos. Cuando yo no tengo forma, que está admitido en el Código Procesal de Santa Fe, no lo dice expresamente, pero en el Código de la Nación es el artículo 701, justamente como la declaratoria de herederos no tiene sino efectos patrimoniales, yo para aquel que no tiene forma de acreditar su vínculo, tengo el reconocimiento de coherederos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Debe ser realizado por la unanimidad, todos deben ser capaces porque es un acto de administración, y puedo reconocer a alguien que vaya a concurrir conmigo, no que me vaya a excluir. O sea, un colateral no podría reconocer a un hijo del causante, pero si son todos descendientes, tranquilamente el resto los puede reconocer. Esa es la única opción, no entiendo por qué no puede rectificar la partida, porque habría que, en primer lugar, recurrir a esa vía, sino el reconocimiento de coherederos. Andrea, mandaste el expediente entero, no puedo leer todo eso. Una locura lo que mandaste. Que me lo pase por mail. Yo hay veces, sí, no. Claro, no, hay veces que... Copió y pegó el expediente completo. Porque... No es... Te voy a retar, Andrea. Mirá que lo único que zafás porque te venís a muchas charlas, porque si no, te sacaba la roja. Mirá, así. Bueno, a ver, me están pidiendo las... Ahora pongo el mail para que puedan pedirlas. Mi cliente es usufructuario de un inmueble hace 30 años. Su tía es donataria de la herencia. O sea, que me parten la pregunta 28 pedazos y en el medio hay otras. Tienen que tratar de mandar la pregunta completa, porque si no es difícil. Bueno, claro, no sé, sí, y por ahí, no hay pregunta, no sé. No, sé. yo por ahí me detengo también en la generalidad, porque después hay que ver cada caso particular, que a lo mejor lleva un Las preguntas tienen que análisis ser de otras cuestiones. Más generales, claro. ¿Qué pasa cuando el heredero demandado heredó acciones y las vendió? ¿Qué valor se toma? Pregunta Juan José. Generalmente, o sea, va a haber que actualizar ese valor, digamos, pero generalmente, por ejemplo, lo que he visto en las restituciones de inmuebles al momento en que se realizó la operación. Ok. ¿El acreedor puede rematar los derechos y acciones de un heredero con sentencia en un juicio ejecutivo? El acreedor, ¿qué acreedor? Claro, no dice, no claro. Esto yo ya lo había hablado en otras charlas. El acreedor personal del heredero, a ver, son dos cuestiones diferentes. Si es acreedor de la sucesión, no hay ningún problema porque tiene preferencia para cobrar antes de, y ya lo hemos visto cuando hablé de responsabilidad de herederos y legatarios hace poco. Si es un acreedor personal del heredero, la vía para proteger sus derechos, ¿cuál es? Es el embargo de los derechos hereditarios. Y ya está reconocido a nivel de doctrina y de jurisprudencia el remate de esos derechos hereditarios para poder cobrar, independientemente el juicio que tenga, digamos. ¿Qué ocurre en el caso en que los herederos, hermanos, denuncian la existencia y domicilio de todos los herederos y no obstante notificados todos, uno de los hermanos no se presenta a la sucesión y que finalizado el juicio sucesorio los adjudicatarios venden a un tercero? ¿El heredero real concurrente solo puede ir contra el heredero aparente concurrente? Es lo que, a ver, desde que salió el artículo, espérenme, el artículo ahora no me acuerdo el número, el que establece que yo cuando inicio la sucesión debo decir si mi derecho es exclusivo o concurro con otros herederos, ¿sí? Cuando yo notifico, porque obviamente que tengo, la idea es que lo diga, si lo conozco,
y que diga los domicilios, tampoco me tengo que constituir en un investigador privado si realmente no lo sé, pero ¿qué pasa? Yo les notifico ¿qué cosa? El inicio del expediente sucesorio. Ahora, si ellos no se presentan, el juez no los tiene que declarar. ¿Por qué? Porque están ejerciendo su derecho de opción. Y si declara a 3 y eran 4, y esos 3 tienen declaratoria, denuncian los bienes y venden, y después se presenta el otro dentro del plazo del derecho de opción, entramos en este marco. Se verá si todos sabían de la muerte del causante, los declarados serán herederos aparentes, deberán restituir la parte proporcional que a este último le correspondía, y si eran de mala fe, además con los daños. Pero no es esa locura de que hay que declarar a... No, no hay que declarar a todos, porque si la sucesión no es insolvente y el heredero tiene un patrimonio personal importante, lejos de beneficiarlo lo perjudico declarándolo heredero. Y aparte que es algo, el derecho de aceptar o renunciar es voluntario, salvo la aceptación forzosa, que ya la vimos en otra charla. Yo no estoy obligado a aceptar la herencia, menos nadie me lo puede imponer al carácter. Uh-huh. Carlos dice, he visto declaración hereditaria en Cava respecto a hijos que se presentan varios años después. Los jueces no le dieron traslado a los hijos que ya tenían la declaración hereditaria a su favor. En mi opinión, es razonable, porque se acreditó con la partida que soy heredero del causante, preciso la conformidad de los otros herederos, no entiendo el porqué. A ver, el paso, si ya hay herederos declarados, ¿sí? Yo lo Sí. primero que tengo que hacer, no puedo interponer directamente la acción de petición de herencia, porque me van a decir, bueno, pero el resto te desconoció tu derecho o no te lo desconoció. Entonces yo soy hija también del causante y me presento 5 años después, cuando ya mis hermanos se habían declarado heredero y vendieron el inmueble que tenían. Yo me presento en la sucesión, acredito que soy y solicito la ampliación de esa declaratoria de herederos. Si el resto me desconoce el derecho, y ahí sí tengo que ir al marco de la petición de herencia. Pero puede ser que el resto se allane, y bueno, tendré que, o por juicio ordinario, como dice Iglesia, o por vía incidental separada, justamente definir estas cuestiones de restitución respecto de esos actos de administración o de disposición que hayan realizado los herederos aparentes. Uh-huh. Bien. Claro, todos tienen sus casos, ¿no? Traen casos muy particulares. No, es que me imagino porque siempre me pasa lo Parece un mismo. laboratorio esto. Bueno, voy a leer una de Facebook, porque también te están siguiendo desde Facebook, y dice, bueno. Claudia, tengo un sucesorio, se notificó a todos los herederos más a hijos de los fallecidos. La gente que es heredera ya están muy ancianos, y me piden que abra la sucesión de los herederos fallecidos. Me pasaría abriendo sucesión, dice. No hay pregunta, está contando. Está contando. Claro, a ver, bueno, en uno de los casos que yo les traigo, que habían declarado herederas aparentes de buena fe a unas hermanas del causante, 5 o 6 sucesiones habían tramitado, porque se sucedían así hermanas y hermanas, y finalmente había hijos que estas hermanas no conocían que existían, entonces por eso se las declara de buena fe. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente se deja estar y no tramitó la sucesión, y cuando vienen te tenés que hacer primero la del abuelo, después la del padre, después la del hijo, porque el bien quedó en titularidad del abuelo a lo mejor. Claro, claro. Acá dice 5 herederos, mi cliente es usufructuario, nieto del causante. 2 de los tíos cedieron sus derechos a la donataria. Mi cliente usufructuó parte del inmueble hace 30 años. Hoy quiere acceder a la propiedad de la parte que usufructúa, ya que su padre, ya fallecido, no cedió sus derechos. Claro, sí, no, me tendría que pasarla por privado la consulta, Y sí, al mail todos son cuestiones particulares. Carlos dice, mi pregunta es que el juez no dio traslado. Claro, yo ya me perdí qué era lo que había preguntado Carlos. Mi pregunta es que el juez no dio traslado directamente del pedido de declaratoria de herederos. La consulta es por qué debiera darla. Pero bueno, viene atada a una pregunta ¿Cómo? anterior. ¿De la ampliación? ¿De la solicitud de ampliación? ¿Cómo no va a correr traslado? Lógico que debe correr traslado, porque el resto tiene que decir, bueno, acepto el derecho y me allano, o no, o lo rechazo. Claro. O la amplío directamente.
No sé, esto viene de una consulta anterior, que es la de la declaratoria de los hijos, que se presentan varios años después. ¿Te acordás que lo hablamos hace un ratito? Que los jueces no dieron traslado Lo que a sus sí tienen hijos. que tener en cuenta, el régimen diverso que había en Vélez con relación al derecho de opción. En Vélez uno tenía 20 años para aceptar o renunciar a la herencia, pero no se establecía qué pasaba si vencían esos plazos y yo no me había manifestado. Entonces estaba por la nota. Si había otros herederos que habían aceptado la herencia, a este que había dejado pasar el plazo de 20 años sin hacer acto de aceptación ni expresa ni tácita, se lo tenía por renunciante. ¿Sí? Y si no había otros, yo ahora estoy iniciando a lo mejor sucesiones de más de 20 años, pero ¿qué pasaba? Si no había otro heredero que hubiera aceptado la herencia, yo todavía estaba en la posibilidad de aceptar, cosa que no pasa con el nuevo código, porque el nuevo código, el artículo es claro, 10 años desde el momento del fallecimiento, o que yo tengo, o sea, que conozco el llamamiento y tengo el título, porque obviamente si no estoy reconocida como hijo, el plazo me va a empezar a correr con posterioridad, quedo como renunciante. Ahora es clara la norma, entonces ya después no hay posibilidad, si no puedo probar que hice acto de aceptación tácita de la herencia, se entiende que renuncié. Perfecto. Yo terminaría aquí porque las consultas que quedan son muy, muy particulares, con casos muy bizarros, sí, realmente. La verdad que la realidad supera no es que haya mala voluntad, ficción. Perdón, no es que tenga mala voluntad. No, que no conoces el expediente en general, claro, es muy difícil en el aire. Claro, hay cuestiones que por ahí necesito más detalle. Acá hay una pregunta un poco más general, con esta cerramos. Dice, respecto de la publicación de edicto, ¿qué función cumple ante la acción de petición de herencia? Muy bien, muy bien. A ver, si yo conozco el resto de los herederos y los domicilios, la publicación de edictos no me salva realizar la otra notificación. O sea, yo al que conozco y conozco su domicilio, le tengo que notificar el inicio de la declaratoria de herederos. Después, si se presenta o no, es su problema porque está ejerciendo su derecho a opción. ¿Sí? Ahora, si no conozco los domicilios, bueno, en cualquiera de los casos voy a tener que cumplir con la publicación de edictos, pero si conozco el domicilio, al que conozco el domicilio le tengo que notificar el inicio del expediente sucesorio. Y él verá si se presenta hoy, si se presenta dentro de 5 años, si no se presenta nunca, y consolida el derecho a lo mejor de otro que tenía un llamamiento eventual. Perfecto. Dice, se entiende que la fecha de la apertura de la sucesión se cuenta a partir del fallecimiento del causante. Me refiero a los 10 años por el plazo de caducidad. Sí, tengan muy en cuenta eso porque muchas veces se confunde. Apertura de la sucesión es sinónimo de muerte, no es lo mismo que inicio del expediente o del proceso sucesorio. Perfecto. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Bueno, Irene, gracias a vos, gracias a todos. Acá dice que Andrea te dice que la esperan para el concurso de Cámara del Interior, te quieren allá. Ella está en Corrientes, así que no sé. Te quiere hacer cambiar de provincia. Bueno. Ya he rendido varias veces, pero he desistido. Qué pena, porque sabés tanto, Flor. Gracias por compartir. Bueno, tu muchas gracias a vos, Irene, gracias por ser tan generosa en tu tiempo. Gracias a todos por participar, los esperamos en próximas charlas. Florencia, esta es la última tuya del año, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ya has dado muchas, te vamos a dejar descansar un poquito. Bueno, ya puse el mail, socios.ar, lo vuelvo a poner. .ar@microjuris.com. Acá me piden el PowerPoint o el certificado de asistencia. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.